Bueno, hola a todos y todas. Bienvenidos a esta que es la tercera sesión de una serie de charlas sobre temas contemporáneos en los estudios latinoamericanos, organizado por el Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de Groninga. Soy Camila Sutherland, profesora titular en el Departamento de Lenguas y Culturas Europeas y co-directora del Centro de Estudios Mexicanos junto con mi colega Bob de Jonge. El enfoque de la sesión de hoy es la historia del feminismo en América Latina y los movimientos feministas en particular. Y para comenzar, es un gran placer presentarles a Hortensia Moreno. Nació en la Ciudad de México en 1953, estudió la licenciatura y la maestría en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Mujer y Relaciones de Género en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, perdona mi pronunciación, Xochimilco. Es profesora universitaria desde 1975, ha dirigido las tesis de más de 50 estudiantes de licenciatura y posgrado. En 1990 fundó junto con Marta Lamas la revista Debate Feminista, que es directora desde 2016. Ha publicado novelas, cuentos, literatura infantil, reportajes, ensayos e investigación. Sus líneas de investigación son género, sexualidad, literatura, cuerpo, identidad, deporte y educación superior. Y hoy nos va a hablar del movimiento estudiantil feminista en la UNAM. Y Hortensia, te doy la palabra. Muchísimas gracias por la invitación y por formar parte pues, de este proyecto. Voy a hablar entonces de este movimiento estudiantil que en este momento está ocurriendo en la Universidad Nacional Autónoma de México y que tuvo pues una importancia decisiva para sucesos que ocurrieron fundamentalmente el año pasado, pero que bueno, tienen ahora una continuidad, como lo vamos a ver un poco en la exposición. Yo creo que la idea principal es cómo el feminismo y los movimientos sociales a lo largo de la historia del propio feminismo pues han presentado una relación más bien problemática, es decir, no hay una relación lineal, no hay una relación tersa entre los movimientos sociales y el feminismo. Y esto se debe, pues, fundamentalmente a que el feminismo dentro del mundo moderno, pues, siempre se encuentra en una situación como de irregularidad. La Universidad Nacional Autónoma de México, pues, es la universidad más grande de América Latina. Tenemos una matrícula que se acerca al 500,000 de estudiantes y hay una efervescencia en términos de movimiento social. El movimiento estudiantil ha estado presente en muchos momentos de la historia del siglo XX y del siglo XXI, y lo que vamos a ver es que en este siglo XXI la presencia de las mujeres se ha vuelto mucho más visible de lo que había sido en el siglo anterior. Como se puede ver un poquito en esta foto, tengo más fotos, ya luego las veremos. Quisiera hablar de ciertos antecedentes históricos. Desde luego, el primer antecedente histórico relevante para pensar la relación problemática entre el movimiento feminista y los movimientos sociales, pues desde luego tiene que ser la Revolución Francesa, pero me voy a referir de manera muy rápida al sufragismo en el siglo XIX, en México al movimiento estudiantil del 68, a la segunda ola del feminismo y a los movimientos estudiantiles de finales del siglo XX. Me parece que estos son, pues, digamos, referentes históricos importantes para entender la relación problemática entre las mujeres y los movimientos sociales. El sufragismo en el siglo XIX aparece como un fenómeno derivado de otro fenómeno, digamos, el sufragismo entendido dentro del contexto del feminismo, aparece como un agregado de otro sufragismo, de otro movimiento de sufragio que apelaba por el voto universal. Como ustedes saben, todas las repúblicas amanecen en la modernidad
haciendo una definición de ciudadanía que es una definición restringida. En particular en la Revolución Francesa, bueno, pues sabemos muy bien que la Carta de Derechos del Hombre y del Ciudadano está referida específicamente a cierto tipo de sujetos sociales, es decir, la posibilidad de la participación política no se extiende a toda la humanidad, sino que tiene unos candados que son candados de género, muy, muy importante en esta discusión, ¿no? Pero también de edad, de clase social e inclusive de etnia o de color de piel. Ciertamente el movimiento sufragista del siglo XIX, que pretende universalizar el derecho al sufragio, tiene una participación de una enorme cantidad de personas que se dedican su vida a la movilización política, y entre esas personas hay muchas mujeres. Pero dentro de ese movimiento que está muy asociado con el movimiento por la abolición de la esclavitud, también en el siglo XIX, la participación de las mujeres siempre se ve un poco marginada, relegada. A las mujeres no se les deja hablar en las asambleas. Las mujeres pueden participar para hacer trabajo secundario, trabajo casi como doméstico. Las mujeres escriben y copian cartas y las meten en los sobres y las envían. Las mujeres consiguen los espacios donde se van a dar las charlas y las conferencias. Las mujeres ponen las sillas, las organizan. Pero a la hora de intervenir en términos de pensamiento y en términos pues, de toma de decisiones, las mujeres siempre son marginadas. Y entonces tenemos muy claro que los movimientos sufragistas, en particular en Inglaterra y en Estados Unidos, se configuran con mujeres que provienen de estos movimientos, digamos, que se habían formado políticamente en estos movimientos y que inician su propio movimiento pensando ya en necesidades específicas de las mujeres, en particular, bueno, pues el acceso al voto de las mujeres, que como sabemos, pues es un movimiento muy largo y que se va a resolver apenas después de la Primera Guerra Mundial y en muchos países hasta 1975. Se sabe que Suiza solo concedió el voto de las mujeres hasta muy entrada la segunda mitad del siglo XX. En todo caso, yo ahí pego un brinco gigantesco, digamos, casi de 100 años, para pensar cómo ocurre el tema de la relación de las mujeres en este movimiento que es un antecedente irrenunciable para entender el movimiento estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México. El movimiento estudiantil del 68, que pues hace 2 años cumplió 50 años, cumplió su primera mitad de siglo, fue un movimiento masivo, súper importante, que involucró a, yo creo que todas las universidades que en ese momento estaban activas en la Ciudad de México y que realmente inicia una nueva etapa en el proceso democrático del país. Se vuelve un movimiento súper, súper visible y tiene un desenlace trágico porque el 2 de octubre de 1968 pues hay una matanza que termina, digamos, con el movimiento y con la aprehensión de los líderes más visibles que van a pasar una temporada en la cárcel. Y luego después, bueno, pues viene un proceso de reconsideración y de reivindicación de las demandas que había levantado el movimiento estudiantil, que eran sobre todo demandas por ejemplo, tenían una demanda de liberación de presos políticos. Básicamente eran demandas de democratización del sistema político mexicano. Y en este movimiento hay una participación importantísima de mujeres, pero esta participación siempre se ha visto como secundaria. Hay un estudio muy bonito, que luego les puedo compartir la ficha, ¿no?, de unas investigadoras que vienen y entrevistan a las participantes en el movimiento estudiantil de 68, y lo que encuentran es que ellas mismas consideran que su participación es secundaria, que no es importante, que quienes eran importantes eran los hombres, los poquitos hombres que son las cabezas, los líderes del movimiento del 68.
hablaré un poquito de la segunda ola del feminismo en México porque también tiene esta característica tan importante que es la de que muchas, si no es que todas, pero muchas de las principales feministas de la segunda ola que se va a dar entre el 70 y el 80 del siglo pasado, provienen también del movimiento izquierdista, de partidos políticos, algunos partidos políticos clandestinos, comunistas, trotskistas, provienen de una formación política como cuadros políticos y abandonan o rompen un poco con con ese origen para formar los primeros grupos de concientización. Y desde luego, pues esto refleja otra vez el mismo problema, y es el de que la presencia de la política, de las mujeres haciendo política en los movimientos sociales en México, y yo creo que en todo el mundo, pero bueno, en México muy particularmente, siempre se ve como algo irregular. Por último, me refiero rápidamente a los movimientos estudiantiles de finales del siglo XX, que tienen una característica muy interesante y es la de que empieza a notarse de manera cada vez más clara la presencia de mujeres. Desde luego esto tiene que ver con un cambio en la matrícula, un cambio en la composición de la matrícula de la Universidad Nacional Autónoma de México y de muchas otras universidades de este país, en donde básicamente al entrar al siglo XXI, en 1990, año 2000, la matrícula se empareja. Antes de ese momento, la matrícula mayoritaria era masculina y en ese momento llegamos no precisamente al 50%, sino inclusive a una pequeña proporción más alta de mujeres que de hombres en la matrícula. Bueno, perdón, creo que me salté algo. Sí, bueno, esto ya lo dije. Lo del movimiento estudiantil, el estudio al que me refiero es el de Cohen y Frazier, y allí lo que se ve muy claramente es que en el 68 las mujeres se dedicaron a una especie de extensión del trabajo doméstico, y de lo que ellas hablan es de cómo era de importante para para las personas que estaban participando en el movimiento llegar a los lugares de reunión y encontrar que había comida, que había algo que comer, que era algo rico, sabroso, que estaba bien preparado. Y entonces las mujeres se encargaban de ir a comprar, preparar, servir la comida, limpiar, lavar los trastes. Todas estas tareas, desde luego, son invisibles dentro del propio movimiento estudiantil, porque como que se daba por sentado que eso estaba allí y no se cuestionaba de dónde venía. Pero además hay algo más que a mí me parece súper importante y es lo que estudian Cohen y Fraser a partir de los testimonios de mujeres, de militantes del movimiento estudiantil de 68, y es que las mujeres se volvieron brigadistas, es decir, las mujeres andaban en la calle con sus panfletos, repartiéndolos por la calle, y hablaban con la gente, hablaban con lo que pues decimos como el pueblo, ¿no? En ese momento se utiliza la idea de que está ahí el pueblo, y hacen un trabajo verdadero de traducción del discurso político, tanto en la redacción de los panfletos. Ellas eran las encargadas de, pues, de escribir a máquina y de pasar a los esténciles y era este aparato que se llama el mimeógrafo, hacer los panfletos en el mimeógrafo, etcétera. Pero además ellas eran como que se produjeron, se formaron como oradoras callejeras. Y bueno, pues es un esfuerzo precisamente de tratar de pensar cómo hago que esto que está ocurriendo sea comprensible para el común de la gente, para las personas que están aquí. De todas formas, lo que vuelve muy interesante también este estudio de Cohen y Frazier es que nos deja ver que el espacio de la asamblea, el espacio de la reunión pública, está de alguna manera diseñado culturalmente
para opacar las voces de las mujeres. Y entonces, bueno, ellas recogen en un testimonio de un estudiante de la Facultad de Odontología que cuenta: los hombres acostumbraban chiflar y gritarnos cosas cuando tratábamos de hablar. Eso hacía más difícil poder hablar y expresar lo que pensábamos. Es decir, cuando una mujer toma el micrófono en una asamblea política, hay una altísima probabilidad de que muchos hombres la traten de callar y que además utilicen el arma de la sexualización para evitar que esa mujer tenga una voz legítima. Digamos que allí esta marca del cuerpo de las mujeres en el espacio público encuentra pues un obstáculo que es súper importante, donde en efecto las mujeres somos identificadas con el cuerpo y los hombres con la mente, con la racionalidad, con la capacidad de acción, etcétera. Yo creo que en el feminismo de la segunda ola esto se va a ver muy francamente cuando vemos que en América Latina en particular, en México ocurre también, ¿no? Hay una descalificación del feminismo desde la izquierda. La izquierda considera esto de que un movimiento de liberación de las mujeres resultaba innecesario, ya que su opresión sería abolida una vez que el socialismo se estableciera. Digamos que contra este pensamiento se arma el movimiento feminista de la segunda ola en América Latina y se hace este trabajo de la nueva forma de hacer política a partir del desarrollo de la conciencia, digamos, los grupos de concientización y en particular el pequeño grupo que en este momento ya empieza a ver como una necesidad la formación de colectivos donde no haya hombres, romper con la idea de que el movimiento social puede funcionar adecuadamente en un grupo mixto, que era pues como un poquito lo que había ocurrido en el movimiento izquierdista en toda América Latina, donde todas las células de los movimientos revolucionarios están formados también por mujeres, pero de pronto las mujeres se dan cuenta de que estar allí siempre las pone en una situación de desventaja. Entonces, desde luego, las enseñanzas de la segunda ola tienen que ver con una propuesta diferente que va a estar presente en el movimiento feminista desde los años 70 hasta la fecha. Yo creo que sí estamos hablando de un horizonte de 50 años en que se van a establecer estas ideas como parte de la organización política de los grupos feministas. Entonces, bueno, por un lado, el eje es el pequeño grupo, la regla de la organización es la horizontalidad y la participación democrática. Ya desde los años 70 hay una negación de los liderazgos individuales que, bueno, va a tener muchas reconsideraciones a lo largo de la historia del feminismo en México. Y bueno, desde luego los ejes súper importantes del cuestionamiento de la separación entre lo público y lo privado, que están presentes siempre en las formas de organización de la vida política, la idea de que lo personal es político, y aquí pues yo creo que una idea muy importante que tiene que estar resonando todavía es que la democracia es tan importante en el hogar como en cualquier otra parte. Y desde luego, pues el inicio de lo que Kate Millett va a desarrollar en su libro de política sexual. Sobre el movimiento al que me quiero referir como el centro de esta charla, el movimiento estudiantil feminista en la UNAM, quisiera hablar de algunos antecedentes inmediatos. ¿Por qué me parecen importantes estos antecedentes inmediatos? Bueno, porque lo que yo veo es un fenómeno que no estaba presente antes, que está ocurriendo de manera novedosa desde mi punto de vista. Es decir, interesantemente, en el 2019 y en el 2020, de lo que fuimos testigos en la Universidad Nacional Autónoma de México es de que
el movimiento estudiantil se feministizó, ¿no? No se feminizó, sino que se volvió un movimiento feminista. Eh, y estas características no estaban presentes antes de ese momento. El movimiento estudiantil, por tradición en la Universidad Nacional Autónoma de México, siempre ha dependido pues, de la formación de asambleas locales que por lo general están dominadas por hombres y que tienen, bueno, pues sus agendas políticas bien establecidas y que en general, pues se refieren a problemas generales del país, pero también se refieren, bueno, a demandas específicas relacionadas con la vida estudiantil. Pero yo creo que en todo lo que llevamos del siglo empieza a haber un desarrollo feminista diferente que yo creo que depende de muchísimos factores y además como es un asunto que está ocurriendo en este momento, pues todos los esfuerzos de interpretación pues son esfuerzos provisionales. Aquí yo lo que les estoy presentando pues es una serie de ideas que estamos esbozando en términos de investigación y que todavía no son conclusiones definitivas. Entonces, bueno, encontramos que el movimiento estudiantil feminista empieza a incubarse a partir de una inquietud, de un malestar extendido además más allá de las fronteras de la universidad en las mujeres que habitamos este país, que tiene que ver pues fundamentalmente con una demanda de detener la violencia en contra de las mujeres. Desde luego, los hechos que encienden las movilizaciones, pues son atentados directos, atentados específicos en contra de mujeres particulares. En 2009 se forma en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM una colectiva que se llama Ali Somos Todas y que se forma por el asesinato, es decir, a raíz del asesinato de una chica, de una estudiante de esa facultad que se llamaba Ali Desiree Cuevas. Entonces, la colectiva Ali Somos Todas, pues es una forma de organización de mujeres muy jóvenes, estudiantes de la facultad, que empiezan a movilizarse para exigir justicia, para exigir que el asesino de esta chica sea consignado, sea juzgado y sea, desde luego, pues, castigado suficientemente. En 2011 aparece otra organización que se llama la Red No Están Solas. Esta se organiza como una respuesta ante la ausencia de canales de negociación entre autoridades universitarias y estudiantado. Digamos que aquí ya empieza a verse que el fenómeno de esto que pues los movimientos estudiantiles feministas van a denominar la violencia en contra de las mujeres o la violencia de género, no es un fenómeno localizado que esté específicamente resuelto en un asesinato, en una violación, sino que empiezan a ver que esto está ocurriendo de manera crónica y que les está afectando no solamente cuando las transgresiones son muy fuertes, sino inclusive en el ambiente social en el que están viviendo. De todas formas, bueno, la red No Están Solas se organiza alrededor de demandas muy específicas que tienen que ver con un profesor que acosa a un estudiante, situaciones de violencia de un estudiante con su novia inclusive, en fin, cosas muy puntuales que este grupo de mujeres empieza a llevar a los órganos pertinentes, por ejemplo, al consejo técnico de una facultad, y que al recibir una respuesta sesgada, una respuesta de no, de que las autoridades consideraban que estos problemas no eran problemas de la universidad, por ejemplo, que muchas veces ocurría algún incidente fuera de la frontera, fuera del espacio geográfico de la universidad y las autoridades decían, esto no nos compete, esto no nos corresponde o que simple y sencillamente decían, bueno, o sea, no está pasando nada, en fin, digamos que
con lo que se van a encontrar las estudiantes, pues es con la respuesta convencional, la respuesta típica a las demandas acerca de la violencia, y entonces esto va a afianzar la organización. En el 16 se crea una asamblea feminista en esa misma facultad, y esa asamblea, interesantemente, de donde proviene es precisamente de este fenómeno que veíamos en las diapositivas anteriores, que es la de que las chicas de la asamblea general de la facultad en ciertos momentos consideran que, que no están siendo escuchadas, y entonces forman la asamblea feminista. En 2017 se da un asesinato en el campus de Ciudad Universitaria. La persona que muere se llama Leslie Berlin Osorio, y esto genera una serie de movilizaciones súper importantes. Y bueno, cierro estos antecedentes inmediatos con lo que ocurre en 2018, porque me parece que está directamente relacionado. El 5 de septiembre de 2018 se organiza una marcha de protesta por un ataque porril en donde participan 30,000 estudiantes. Y se crean, desde luego, de esos 30,000 estudiantes, pues ahorita ustedes van a ver las fotografías, hay una impresionante participación de mujeres. Y se forma una asamblea universitaria de mujeres donde se empiezan a discutir los problemas de las mujeres. Me parece que en este momento ya tenemos una serie de antecedentes que tienen que ver no solamente con formaciones de grupos y de colectivas de mujeres, sino que prácticamente todos los movimientos estudiantiles que se van a dar a lo largo de todo el siglo XXI incluyen entre sus demandas temas que tienen que ver con género. Aquí nada más para que vean un poquito el tamaño de esta movilización de 30,000 estudiantes que van a venir de todas las facultades hacia el campus central de Ciudad Universitaria a exigir que termine la violencia en contra de los estudiantes, porque 2 días antes había habido una manifestación de un bachillerato que había sido atacada por un grupo porril. Bueno, un grupo porril es como un grupo de choque que se entiende que está pagado por alguien, y bueno, el movimiento estudiantil siempre atribuye a las autoridades el manejo de los grupos porriles. Y aquí quiero que vean que en efecto las mujeres ya están participando de manera muy activa y empiezan a ver esta impresionante emoción. Aquí estamos hablando de unos poquitos días antes de que se cumplan 50 años de la matanza del 2 de octubre de 1968. Y esto es así como una identificación del movimiento estudiantil con este movimiento que es súper importante. Bueno, como ya me estoy pasando casi del tiempo, sí, ya, siempre me pasa lo mismo. Bueno, voy a pasar muy rápidamente sobre esto. Creo que hay un momento muy importante que es Un violador en tu camino. ¿Se acuerdan de esta performance de las tesis en Chile, que se extiende prácticamente a todo el mundo? El 29 de noviembre de 2019 se hace esta escenificación. Esta foto es del ensayo de lo que se va a escenificar enfrente de la rectoría. Yo creo que es importante pensar que la universidad no es ajena a los problemas de género. Desde 2010, bueno, desde antes, pero desde 2010, la universidad como institución empieza a tomar medidas que tienen que ver con la institucionalización de la perspectiva de género en la universidad. Empiezan a volverse centrales los temas de género. Eh, Creo que hay además, pues, ya vimos que desde 2009 hay grupos que empiezan a hacer denuncias y a pedir que se tomen en serio los temas que tienen que ver con violencia de género. Eh, Hay un momento también muy importante que yo recupero acá, que es la marcha del 10 de marzo de 2020. Esta marcha ocurrió poquititos días antes de que empezara el confinamiento. Entonces salimos a la calle
pues cuando una está adentro de la movilización no tiene idea de qué tamaño es, pero yo en lo personal nunca había visto tanta gente, nunca había visto tantas mujeres, nunca había visto tanta alegría, tanta conciencia, tanto entusiasmo. Y bueno, desde luego aquí todavía nosotras decíamos, no, éramos 1 millón de personas y el periódico decía, las cifras oficiales eran, no, son como nada más como 10,000. Siempre hay esa dificultad de saber cuántas exactamente fuimos. Bueno, después de esta manifestación impresionante, bueno, el 2019 ya desde el 2019, pero bueno, empieza a haber realmente una organización estudiantil que va a parar la universidad, que va a poner en jaque a la universidad. Las características que yo rescato y que estoy tratando de todavía de sistematizar son el separatismo, es decir, la negativa a que participen en estas movilizaciones varones, el anonimato expresado en máscaras, el anonimato como un posicionamiento político fuerte, en que en este momento yo, en lo personal, como investigadora del movimiento estudiantil, no sé los nombres, no he visto las caras de las chicas que van a encabezar a las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras y a las mujeres organizadas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Lo que yo sé es que ellas estuvieron presentes en los paros, que ellas hablaron con las autoridades, tuvieron encuentros, siempre enmascaradas, nunca dijeron su nombre y ellas justifican el anonimato a partir de que se sienten amenazadas, de que hay además amenazas en redes sociales súper fuertes en contra de ellas, donde las amenazas van desde la violación y el asesinato hasta quemarlas vivas y cosas terribles. Digo, las redes sociales son muy brutales. Y bueno, creo que una característica también nueva del movimiento es la expresión en redes sociales y el internacionalismo que las redes sociales permiten, es decir, el hecho, por ejemplo, de que un violador en tu camino se haya vuelto un fenómeno internacional, desde luego está vinculado con el hecho de las redes sociales. Hay una identificación conflictiva con el feminismo, es decir, muchas de las militantes más duras del movimiento estudiantil se niegan a reconocerse como feministas, digamos, que ponen su raya, dicen, no, espérate, el feminismo es una cosa institucionalizada, no sé, de gente blanca, de gente rica, en fin. Desde luego, el centro de las demandas es el combate a la violencia de género, y hay cosas pues muy puntuales como formas de expresión colectiva, como la exposición de agresores. Es decir, hay performances en donde lo que se hace es llenar todo un edificio con la fotografía de una persona que está acusada de acoso sexual o de violación. Y bueno, esto pues es súper complicado y súper conflictivo en términos pues del debido proceso, digamos, ¿no? De la presunción de inocencia y esas cosas. Y luego, bueno, la condición de los paros muy largos, paros que se encuentran súper complicados por muchas razones. Digo, desde luego tenemos que hablar acerca de la cerrazón de algunas autoridades, de algunos directores que no le dan la debida importancia, que no consideran que todas las demandas sean importantes. Concluye mi media hora. Cerraría solamente con esta que me parece muy importante, que es que yo veo que estos grupos tienen nuevos repertorios de acción y estos repertorios de acción son muy desconcertantes, ¿no? Performances, periódicos murales, conciertos, acciones callejeras, tendederos, scratches, batucadas, desde luego redes sociales, quejas y denuncias informales y formales. Y pues aquí me detengo porque además tengo muchas ganas de escuchar a mi compañera Alba y muchísimas gracias por su atención.